Bueno, entonces para el último tema que nos corresponde, la invitación es a revisar qué pasaría si las cimentaciones aparecen como excéntricas y tienen algunas deficiencias a la hora de analizarse en términos de espacio y tamaño, ¿sí? Los cimientos combinados pues son aquellos cimientos que necesitan soportar de manera conjunta una carga por limitaciones geométricas, ¿sí? Excéntricas tocándose concéntricas o excéntricas con excéntricas, o cuando el área es de diseño requerida es muy grande, ¿sí? Cuando ya las áreas superan un factor de decisión mayor a 0,6, pues se puede proceder a diseñar cimientos combinados. Un cimiento combinado no solamente implica dos zapatas o dos columnas, sino que puede implicar muchos más elementos, ¿sí? Cuando los cimientos combinados empiezan a, a salir en una estructura, ¿sí? Como esta de columnas, pues se puede promover que no solamente dos columnas queden combinadas. Adicionalmente, es un cimiento que se utiliza mucho para temas de cimentaciones en muros, ¿sí? Porque los muros estructurales tienen una condición un poquito diferente a las columnas, su longitud, su ancho de cimiento es mucho mayor, entonces puede requerir un tipo de estas tipologías, ¿sí? Que hay una muestra de cómo se vería el cimiento combinado en la vida real, ¿sí? Y pueden ver que pues las columnas son las mismas, sus aceros son los mismos, pero el, la parrilla de cimentación es solo una, ¿cierto? Haciendo referencia pues al refuerzo inferior que tendrían las zapatas. Bueno, para poder decidir si hay que utilizar un cimiento combinado, pues hay cuatro variables importantes. Primero, la capacidad de carga es muy reducida. Como ya dijimos, el área mínima sobre el área disponible tiene un factor bastante grande, en este caso superior a 0,6, como dijimos en las primeras sesiones de cimentaciones. Y en el caso de columnas muy cercanas o que se traslapen sus zapatas, es decir, se toquen, pues ya se debe tomar la decisión de hacer cimientos combinados, que fue algo que ya nos había pasado y que habíamos preguntado en clase. Y por el lado de el peso, cuando el peso de la zapata sea muy grande, superior a un 20-30% de la carga que le llega a la zapata, ¿sí? Pues vamos a decir que las zapatas son poco económicas, entonces se requiere alternar la construcción de zapatas con cimientos combinados o losas combinadas dependiendo del análisis. También puede pasar que se compare este peso de la zapata con el peso de toda la estructura o el peso de las zapatas con el peso de toda la estructura, ¿sí? Piensen ustedes en cualquier tipo de cimentación que requiera eh, un cimiento de un espesor muy grande, o sea, el punzonamiento sea muy grande, el cortante muy grande, o la excentricidad de que la revisión de Kern también le dé muy grande. Cimientos muy grandes ya se empiezan a unir con otros para formar combinados. Y finalmente, cuando las columnas colindantes al perímetro del terreno sea muy cercano a la vía, sea muy cercano a la calle, ese tipo de cercanías puede ocasionar eh, dificultades en la estabilidad del terreno. Entonces se recomienda que los cimientos que estén muy cercanos al terreno sean combinados, ¿sí? La excentricidad no se va a poder controlar tan fácilmente. Sí, no, no digo que siempre sean así, pero es una recomendación. Bueno, un cimiento combinado también se puede tomar en decisión al poca área que tengamos para manejarlo, ¿no? Por ejemplo, acá estas cuatro columnas, ¿cierto? Aparentemente tienen buena separación y tendrían buena cimentación, pero si el edificio es muy grande, tiene mucha carga, pues mírense que en un área de 3,6 por 6 metros aproximadamente le tocó hacer un diseño combinado y unir los cimientos puede ocasionar eso. Otra cosa que vemos acá es que este cimiento de acá es demasiado grande, ¿cierto? Entonces podríamos pensar en unirlo, en vez de hacerlo excéntrico, hacerlo directamente combinado con el cimiento que vemos acá. ¿Sí? Este tipo de unión puede acarrear dimensiones menores de zapata y refuerzos también menores, ¿sí? Este es un ejemplo de una tabla de despiece obtenido de lo que tenemos aquí. Y bueno, pueden ver que el diseñador diferencia zapatas excéntricas, zapatas combinadas y zapatas céntricas. Pero al final el refuerzo es muy similar, ¿sí? En términos pues de forma, es muy similar. Eso sí, la idea es que tanto zapatas combinadas como excéntricas como céntricas del mismo edificio
mantengan la misma calidad de refuerzo, el mismo diámetro de refuerzo, que es lo que se busca en estos casos. Para nuestro análisis es importante tener en cuenta que el diseño de las zapatas combinadas es un diseño conjunto y que el detalle de construcción también debe ser conjunto. Como podemos ver acá, en un diseño 3D se ve la cimentación, ¿sí? Combinada, no hay vigas, solamente la parrilla, pero ya saliendo de la cimentación pueden salir vigas que se unen a cimientos excéntricos o céntricos. Y las vistas laterales y planta, como pueden ver acá, tienen eh, detalle del cimiento, las separaciones, las áreas, etcétera, etcétera, ¿sí? Muy importante definir esto para que la implantación del terreno sea adecuada. ¿Cómo se predimensiona? Bueno, al igual que una zapata céntrica, se debe predimensionar con la carga de las columnas, en este caso, de todas las columnas que lleguen al cimiento. Puede ser producto de las decisiones anteriores o puede ser que usted de buena a primera haya decidido, no, quiero que sea combinada. Para diseñar la combinada, se recomiendan cimientos rectangulares, como se ve en la imagen de la izquierda, en donde tendremos en cuenta la carga de los elementos, ¿sí? Eso sí, tenemos que revisar los kilogramos por metro cúbico de este elemento porque puede tender a tener valores muy altos si la decisión del cimiento combinado fue arbitraria. Si la decisión es apoyada en cargas, en cercanías, en lo que hablamos, pues sí podemos encontrar valores normales de refuerzo que no superen los 100 kilogramos metro cúbico, que es algo común en cimentaciones. También se puede optar por cimientos trapezoidales, como el que vemos acá, en el caso de que la forma, la geometría del terreno no lo permite. ¿Qué vamos a buscar cuando hacemos cimientos combinados? Vamos a buscar siempre la coordenada del centro de gravedad. Si las columnas están ubicadas de manera equidistante con respecto a una coordenada, pues el centro de gravedad será la mitad y mi cimiento podrá ser rectangular. En el caso de que la ubicación de las columnas no sea equidistante, las columnas no sean simétricas, entonces tendré que ubicar el centro de gravedad en un punto diferente. Esto ocasiona que el centro de gravedad esté corrido y puede que debamos cambiar la forma de rectangular a trapecio, ¿sí? En pocas palabras, debo ubicar el centro de gravedad de la estructura y este debe coincidir con las cargas o con la geometría del problema. Para ello hemos designado algunas fórmulas que me permiten ubicar al centro de gravedad que voy a mostrarles, ¿sí? Sin antes indicar que pues todo esto tiene que tener cuidado de ubicación de los linderos de la zapata combinada porque el recubrimiento mínimo son 75 milímetros. Entonces, tanto en la parte inferior como en la parte lateral, como vemos ahí donde dice LP o línea proyectada, debe garantizar 75 milímetros. Entonces es muy común que los cimientos combinados, a diferencia de los excéntricos, sí dejemos los espacios en los bordes de la columna, en la parte posterior, como por ejemplo acá, que dejamos un espacio, ¿sí? Y acá también. Bueno, y acá también está el espacio para garantizar el análisis. Bueno, los cimientos combinados tienen la siguiente definición. Si yo quiero ubicar un cimiento combinado bajo los métodos de análisis rígido, en la cual voy a cimentar, voy a suponer que esto es una viga, la distribución de esfuerzos de la cimentación debe ser evaluada de acuerdo al centro de gravedad o al centro del cimiento, ¿sí? La presión del terreno siempre será una distribución uniforme o trapezoidal, ¿sí? Para que sea uniforme, pues lo que vamos a hacer es tratar de lograr de que el centro de gravedad coincida con la distribución de carga, ¿sí? Generalmente la distribución de carga del centro de gravedad, si es trapezoidal, implica que la distancia L1, acá en este caso, debe ser similar a la distancia L2. Si son similares, el centro de gravedad se cumple y estoy compartiendo la carga, ¿sí? En el caso contrario, pues lo que haremos será formar cargas distribuidas que son forma de trapecio que se acomoden a ese centro de gravedad. Para ello vamos a proponer los siguientes pasos. Primero vamos a determinar la resultante de las fuerzas, es decir, las fuerzas totales del ejercicio, ¿sí? En nuestro caso, las fuerzas totales son las fuerzas de las columnas en estado de servicio, todas las fuerzas que lleguen al cimiento combinado. En este caso lo llamé R y es la suma de Q1, Q2 y Q3. Y el centro de gravedad se calculará con una fórmula estática que es la fuerza por el centroide dividido sobre la sumatoria de fuerzas. En este caso, la sumatoria de cargas, que es la que tenemos allí.
Determinamos la distribución de presiones a través del esfuerzo que tenemos, que en este caso será el esfuerzo neto. Será el esfuerzo neto. Que recuerden ustedes que es el resultado del esfuerzo admisible menos algunos parámetros. Luego, con este esfuerzo y con la carga total, calculamos las dimensiones, recordando que pues se va a mantener la fórmula de área, en la cual el área es igual a la fuerza sobre el esfuerzo. De ahí definimos las dimensiones, teniendo en cuenta que L es una distancia entre zapatas, entonces hay que controlarla nosotros mismos, ¿sí? Y se puede definir dependiendo de la distancia, y que B quedará en función de esa definición de L, ¿sí? Entonces, B, como depende de L, podrá ser muy grande o muy pequeño. Hay que controlar para que sea una distancia por lo menos que cubra a las dos columnas, ¿sí? Luego hacemos un diagrama de fuerzas, ya sea cortante y momento flector, como en estática, teniendo en cuenta que es una carga distribuida, uniforme o trapezoidal en dos cargas puntuales, y se diseña el refuerzo con cargas últimas, es decir, se multiplica el esfuerzo neto por un factor de seguridad conocido como el factor de corrección. ¿Ok? Calculamos eso y con eso vamos a evaluar los esfuerzos y el refuerzo a flexión. En el caso del cortante, pues es validar que el espesor definido sea el mínimo, que por cierto, aquí cuando definimos el área, también tendremos que definir el espesor. Bueno, aquí hay unos ejemplos de cómo se haría. Vamos a mirarlo directamente en ejemplo. Aquí están pues, los cálculos del proceso, cómo hallar las distancias, que es lo que he hablado. Queremos tener en cuenta para el espesor y las comprobaciones les comentaba de esfuerzos. En el caso eh, de los diagramas, vamos a tener diagramas muy similares a estos, donde vamos a evaluar vigas que tienen varios tipos de apoyos o elementos. Funcionamiento también aplica, cortante igual que en cimientos individuales y momento flector igual. Además, acero mínimo debe tenerlo según los requisitos de el título C. Aquí unos ejemplos de cimientos y lo que podría pasar. En el caso de que en cimientos combinados tengamos más de 4 elementos o más del 50% de los elementos de toda la cimentación, de toda la estructura, podemos optar por losas continuas de cimentación, que es otro caso. El caso de losas continuas, pues la única diferencia con los cimientos combinados es que no vamos a evaluar pocas columnas del modelo, sino todas las columnas del entrepiso. Este tipo de cimientos tiene la característica de mantener un espesor constante de placa, pero este espesor no necesariamente tiene que ser macizo, puede ser aligerado, puede ser con casetones, puede ser con rellenos y otros materiales importantes, ¿sí? Aquí vemos algún ejemplo de las parrillas que se colocan en la losa y en el caso de losas macizas, se puede colocar hasta dos parrillas particulares. Estos son ejemplos de cómo sería la losa de cimentación. Como les digo, puede ser maciza, como la primera opción, que es esta que está acá. Puede ser aligerada, como vemos acá. Aligerada hacia abajo o hacia arriba, aligerada con elementos de concreto y relleno, o con pedestales, ¿sí? Puede ser aligerada con casetón perdido, ¿sí? Puede ser aligerón con relleno también y puede ser otro aligerada con ladrillo o icopor dentro de la cimentación. Todos estos casos se aplican dependiendo del centro de gravedad. Entonces ubicamos el centro de gravedad de la placa y dependiendo del centro de gravedad, pues calculamos la losa. No siempre el centro de gravedad va a caer en la mitad de la placa, entonces la distribución de esfuerzo va a ser muy diferente. Para evitar eso, se pueden crear elementos de contrapeso o volúmenes de concreto enterrados en el suelo que se anclen a la cimentación en ciertas zonas de la edificación. Para calcular ese volumen enterrado y dónde queda ubicado, vamos a calcular las coordenadas del contrapeso, Y y X, dependiendo de la forma del proyecto. Más o menos se calculan de la siguiente manera. Todos los diseños de cimentación están enfocados en evaluar X y Y, que son los centroides. Si fuera X el centroide, lo que hacemos es calcular todas las cargas de todas las columnas con su multiplicación de X y le sumamos la coordenada del contrapeso, que será XCP acá, por el contrapeso o la fuerza que queremos generar. De esa manera yo puedo ubicar el centroide y
obligar a la estructura que el centroide quede en la mitad. Todos los casos de ejercicios de losa de cimentación son similares a una losa combinada, ¿sí? La única diferencia pues, es que tendremos más zapatas en juego, pero es similar. Bueno, después de resolver, se cuida que los centroides del contrapeso estén dentro de los linderos, que no salgan de la zona de la construcción y se ejecuta. Listo. Te vamos a hacer este ejemplito que está acá de dos cimientos que tienen fuerzas grandes y que hay un miedo de que sean combinados, entonces voy a combinarlos a través del análisis de las fuerzas. Tengo acá fuerza sísmica, fuerza muerta, carga viva y carga sísmica. Fíjense que los valores de las cargas son bastante altas. Miren, muerta 1132, 1800, viva 200, 400. A diferencia de los ejercicios que hemos hecho acá en clase. Entonces les pido el favor de que tomen pantallazo o dibujen esta losa o estos dos elementos en alguna parte de su cuaderno. Yo me voy a llevar esto para el blog de notas.